Hola a todos a un nuevo episodio, una nueva sesión de estas Prime XBT Trading Sessions que junto con Alex Augusto vamos a hacer durante 6 sesiones. Como ya los que os perdisteis igual la primera sesión, hoy vamos a empezar a hablar de fundamentos del trading, de análisis técnico, para que de esa manera podáis desarrollar vuestras habilidades y junto con las estrategias que nos va a explicar Alex, que ya emplea en su propia comunidad, nos va a enseñar a hacer trading con futuros y a hacer otro tipo de usos de la plataforma de Prime XBT. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Iñaki. Gracias por otro vídeo más, otra sesión más y hoy vamos ya a centrarnos más en lo que es el análisis técnico para que una persona pueda entender cuando vea un gráfico, ya sea del IBEX 35 o un gráfico de cualquier activo financiero, que más o menos sepa identificar si estamos en una tendencia alcista, si estamos en una tendencia bajista y saber un poquito las nociones más básicas que tiene el mundo del trading. Así que vamos a adentrarnos en ello. Venga, pues vamos para allá. Vamos a activar la pantalla. Bueno, lo primero voy a empezar porque todo el mundo se estará preguntando qué son estas que parecen velas japonesas, se llaman velas japonesas en el mundo del trading, y cada vela solo puede haber dos colores, o verde o rojo, y obviamente el verde representa que esa vela ha sido positiva durante el día y el rojo representa pues, que el mercado ha caído durante ese día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo hay que entender que cada vela representa dependiendo del marco temporal que nosotros hayamos seleccionado. Es decir, nosotros podemos seleccionar, aquí podéis ver que este es el gráfico del Bitcoin. Si lo minimizo y hago el zoom out, veis un poquito qué ha hecho el Bitcoin durante mucho tiempo. Aquí abajo estoy en la plataforma de TradingView, que también lo podéis ver obviamente en Prime XBT, pero lo bueno que tiene TradingView es que te puede conectar directamente también al exchange en concreto, ¿no? Veis que aquí hay botones de vender y comprar, entonces muchas veces lo mejor es hacer el análisis en TradingView y luego ir al exchange para hacer la compra o la venta en ese caso. Entonces, lo primero de todo que uno tiene que saber es en qué marco temporal vamos a analizar. Nosotros en la academia analizamos básicamente en el gráfico de diario y en el gráfico de 4 horas. Son los dos marcos temporales que más utilizamos, sobre todo para utilizar la estrategia y para identificar qué tipo de tendencia tenemos ahora mismo en el mercado. Como podéis ver, estamos en el gráfico de diario, podéis seleccionar el marco temporal que vosotros queráis, pero lo más importante es, ¿estamos en una tendencia alcista o estamos en una tendencia bajista? Y para eso hay que entender lo que os acabo de comentar, que son las velas japonesas. Entonces, vamos con ello porque las velas japonesas representan diferentes cosas. Podéis ver que hay tipos de velas diferentes y lo más importante que hay que entender cuando uno ve una vela japonesa es el cuerpo y la mecha. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mecha representan, cada cosa representa una cosa diferente. Esto es una vela en el que podéis ver que tenemos una mecha muy grande y luego tenemos un cuerpo muy pequeñito, ¿no? Aquí podéis ver también esta de aquí tenemos una vela con mucha mecha y luego un cuerpito muy pequeño. Entonces, ¿qué representa la vela japonesa? Aquí hay 4 cosas que son muy importantes. Es el cierre, la apertura, el máximo y el mínimo del día. Es decir, como estamos analizando en el gráfico de diario, cada vela que veis aquí representa un día de cotización. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber dónde empieza la vela. En este caso, es importantísimo ver si la vela del día anterior es roja o verde, porque si es roja, la apertura va a ser, veis que justo donde cierra aquí, que este es el cierre, la parte mínima del cuerpo de la vela, es donde es el cierre de la vela. Ese es el cierre del día que tiene la vela japonesa. Y la parte de arriba es donde se abre. Entonces, podéis ver que tenemos mecha, que esto sería el mínimo del día, representa el mínimo del día. Mecha muy pequeñita, por aquí veis que tenemos muy pequeñita la mecha, significaría el máximo del día. Y luego tenemos, si es vela roja, el cierre viene por debajo y la apertura viene por arriba. Entonces, podéis ver que el día anterior tuvimos una vela, esta de aquí de la izquierda, esta que estoy aquí, teníamos un mínimo aquí abajo en torno a los 65.100, tuvimos un máximo en torno a los 67.293 y luego tuvimos una apertura aquí arriba de los 66.675 y un cierre en torno a los 66.554. ¿Qué ocurre? Que como la vela es roja, tenemos que ver a la hora de analizar la siguiente vela japonesa
dónde empieza la vela. Y entonces, siempre que la vela de antes sea roja, tenéis que tener en cuenta que la apertura siempre va a ser donde el cierre de la anterior. En este caso, podéis ver que aquí justo abre la vela porque fue el cierre de la vela roja anterior. Pero ahora vamos a ver en el caso de una vela verde. Como podéis ver aquí, teníamos una vela roja, esta de aquí a la izquierda, y luego tenemos esta vela verde. Entonces, como es vela roja, el cierre viene por abajo y, por lo tanto, la siguiente vela, la apertura, al ser aquí, veis que justo abre la vela, la cotización del día abre aquí, hace un máximo aquí arriba, los 70.000, veis que esta mecha deja aquí y los 70.000, y el cierre de la vela es en torno a los 68.261, que es justo aquí. Entonces, es muy importante entender que si la vela es roja, la apertura y el cierre van a ser un poquito diferentes a si la vela de antes es verde. Entonces, vamos a poner un ejemplo más para que entendáis muy bien cómo funcionan. Vamos que sean velas grandes, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí tenemos dos velas grandes verdes seguidas. Entonces, ¿dónde es la apertura de esta vela verde? Como es verde, siempre la apertura viene abajo. Y como al ser verde, el cierre va a venir en el máximo del cuerpo. Luego tenemos el máximo de la cotización del día, que fue aquí arriba, la mecha, los 70.300, y el mínimo del día fue la mecha que dejó muy poquita por abajo. Así que aquí serían los 67.629. Entonces, vamos a hacer la siguiente vela para que veáis también, como es una vela verde, también la apertura viene debajo, por lo tanto, en el cuerpo de la vela es donde habría. El cierre es aquí arriba, en los 70.500, el máximo del día son los 71.082 y el mínimo del día, que es la mecha por debajo, los 68.611. Entonces, esto es importante entender para ver cómo se representa un gráfico dependiendo de qué marco temporal estamos analizando. Entonces, una vez ya entendemos cómo funcionan las velas, lo que hay que saber también es en qué tendencia estamos. ¿Estamos en una tendencia alcista o estamos en una tendencia bajista? Entonces, ¿de qué se compone una tendencia alcista? Una tendencia alcista se compone de máximos y mínimos crecientes. Es decir, perdonad que se me ha movido el ratón. Aquí vais a ver, voy a dibujar, perdonad, no soy pintor, por lo tanto mi calidad a la hora de dibujar no va a ser la mejor, pero podéis ver claramente, esto se compone, esto es una tendencia alcista, lo podéis ver, ¿por qué? Porque los máximos y los mínimos de cada onda son mayores. Podéis ver que este máximo es mayor, es menor que este, por lo tanto, veis que la tendencia va aumentando, y este mínimo que tenemos aquí, porque todo mercado sube, pero también baja en ondas. Entonces, tenemos que este mínimo es menor que este, por lo tanto, la tendencia es alcista, y a su vez este máximo es mayor que este mínimo es mayor que este, y continuadamente. ¿Cómo es una tendencia bajista? Pues de la forma de viceversa, ¿no? Completamente opuesto a lo que acabo de enseñar. Una tendencia bajista sería caída, subida, caída, subida, caída, subida, caída. Entonces, tendríamos que los máximos cada vez son menores y los mínimos también son cada vez menores. Por lo tanto, podéis ver que este mínimo es menor que este de aquí, y a su vez los máximos también son menores. Entonces, tendencia alcista se compone de máximos y mínimos crecientes y la tendencia bajista se compone de máximos y mínimos decrecientes. ¿Y cómo se puede también a nivel gráfico identificarlo? Con un canal descendente. Si enlazamos los puntos, tanto los mínimos como los máximos, podéis identificar un canal descendente en el que veis que coincide que cada vez que vamos bajando hace una pequeña subida, pero esta pequeña subida se llama corrección, es menor que la anterior. Por lo tanto, aquí identificamos una tendencia bajista. Entonces, ya sabiendo si un gráfico es bajista o alcista, yo creo que es fácil de identificar en el gráfico del Bitcoin, en el gráfico diario. Si yo os mandara a analizar, oye chicos, este gráfico, ¿cómo lo veis? ¿Tendencia alcista o bajista? Pues yo creo que es bastante claro que es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el gráfico nos ha ido dejando máximos y mínimos crecientes. Podéis ver que cada máximo, puede ser que el mínimo... puede ser que haya dos mínimos prácticamente idénticos, que eso se llamaría una figura de doble suelo, pero eso podemos entrar más adelante y en la academia lo explicamos. Pero podéis ver que cada vez los máximos y los mínimos son crecientes. En el momento que nosotros vemos que los máximos empiezan a ser decrecientes, ahí es cuando puede haber un reverso, un cambio de tendencia. Y eso tenemos que estar muy atentos a la hora de operar, porque si nosotros podemos ver que puede haber un reverso en la tendencia, vamos a cambiar nuestra exposición de ser alcista a ser bajista. Entonces, dicho esto y habiendo explicado un poco cómo funciona
las tendencias, es importante lo siguiente que voy a explicar, que son los soportes y la resistencia. Los soportes y las resistencias, al fin y al cabo, son zonas de demanda y de oferta en las que muchas personas dejan sus órdenes puestas porque son zonas en las que se ha rebotado durante mucho tiempo varias veces. Entonces, os voy a poner en el gráfico del Bitcoin para que entendáis un poco qué es una zona de resistencia y qué es una zona de soporte. Podéis ver que si yo me pongo aquí a la izquierda, esto fue en el año 2021 en el Bitcoin, podéis ver cómo aquí en esta zona entre los 31.900 y los 28.000, aquí habíamos rebotado varias veces y el precio se fue para arriba. Volvió de nuevo a caer a la misma zona y veis que rebotamos 1, 2, 3, 4 veces seguidas y vuelve a irse otra vez para arriba. Entonces, ¿qué me quiere estar diciendo el gráfico? El gráfico me está diciendo, oye, Alex, aquí tienes una zona clara de soporte en el que cada vez que se acerca hasta aquí, a la zona entre los 28 y los 31, el precio reacciona de manera positiva, es decir, que sube. Entonces, si yo alargo esta zona, vais a ver que si lo alargamos en el tiempo, también pasa a ser oferta y demanda más adelante. ¿Veis cómo aquí era soporte y soporte? Aquí también actúa un poquito de soporte, pero cuando se rompe un soporte tan importante como es en este caso, cuando se rompe un soporte y luego actúa como resistencia más en el futuro. Podéis ver que cuando se rompen aquí los 28.000 el precio se va hasta los 17 y vuelve a intentar romper esta zona y hace de resistencia. Entonces, como hemos hecho muchas veces de soporte, es muy probable que luego haga bastantes veces de resistencia. Y aquí tenéis una vez que no consigue romper, se viene para abajo, otra vez que no consigue romper y ya finalmente rompe la resistencia. Por lo tanto, en un primer caso, esto era un soporte en el que hemos visto varios rebotes y cuando rompe el soporte pasa a actuar como resistencia, como ocurrió más adelante. Entonces, aquí tenemos estas figuras de soporte y de resistencia, son fundamentales a la hora de posicionar nuestros trades. ¿Por qué? Porque si yo sé que hay una zona clara en la que podemos ver rebote, yo puedo saber si puedo entrar en largo o en corto. Entonces, aquí tenemos otra zona en la que hemos visto anteriormente, marco con una línea azul. Podéis ver que aquí el precio reacciona, no consigue superar esta zona y se viene para abajo. Y luego, cuando volvemos otra vez a esa línea azul, que es justo aquí, en los $48.000, veis que justo llega aquí, el precio reacciona de manera bajista. Esto quiere decir que es una resistencia. ¿Qué ocurre cuando se rompen las resistencias? Muchas veces, cuando se rompe una resistencia, continúa la tendencia alcista. Entonces, podéis ver que teníamos los máximos iban siendo cada vez mayores y los mínimos también. Por lo tanto, tenemos una tendencia alcista en el que momento que se rompe la resistencia, el precio sigue disparándose para arriba. Así que importante saber dibujar los soportes y las resistencias, que ya os digo, todo esto en la academia lo explico con muchísimos ejemplos y es necesario entender en un gráfico qué es una tendencia, cómo identificarla, si es alcista o bajista, dónde están los soportes y las resistencias del gráfico. Y luego voy a comentar una cosa importantísima también, que son las medias móviles. Las medias móviles son un indicador que lo podéis poner aquí en TradingView, ponéis media móvil, ¿vale? Y media móvil, vamos a poner directamente EMA. Porque lo tengo en inglés, por eso no me salía. Si lo tenéis en español va a salir media móvil, si lo tenéis en inglés vais a tener moving average exponencial. Hay varios tipos de medias móviles, pero nosotros las que solemos utilizar son la exponencial y la simple. Entonces, vamos a poner dos medias móviles para que entendáis un poco qué representan. Y os voy a dar unos parámetros que es los que nosotros utilizamos, que son 20 y 50. Vamos a poner 20 en color azul. Vamos a ponerla un poquito más gordita y luego vamos a poner la otra media móvil, la vamos a poner de 50. Y ahora os voy a explicar con el color rojo, un poquito más gordita también, y los inputs vamos a poner 50. Entonces, veis que ahora mismo tenemos dos medias móviles en el gráfico. El azul siempre está por encima de la roja. ¿Y qué representa cuando la media móvil azul está por encima de la roja? ¿Qué representa el gráfico? Que estamos en una tendencia alcista. Si la roja cruza al azul hacia arriba, quiere decir que la tendencia empieza a ser bajista. Entonces, hay que entender mucho esto a la hora de posicionarnos nosotros, ya sea en el gráfico, dependiendo de qué marco temporal. Fijaros cómo esto es el gráfico del Bitcoin en semana. Y veis justo cuando la azul cruza la roja hacia abajo, veis cómo cambia la tendencia de ser alcista, pasa a bajista y en este momento que estaba en 39.000, el precio del Bitcoin se va hasta los 15.000. ¿Veis cómo aquí la azul cruza al alza la roja? Esto quiere decir que la tendencia empieza a ser alcista. Entonces se cruzaron en 30.000 y mirad dónde estamos ahora. Entonces podéis ver claramente
que estas dos medias móviles, como la azul está por encima de la roja, es una tendencia alcista clara. Entonces, a la hora de dibujar ya no solo los máximos y los mínimos, que ya sabemos que es una tendencia alcista, también las medias móviles es un indicador que nos sirve a la hora de identificar si la tendencia es claramente alcista o bajista. Y aquí nos lo está diciendo que en gráfico de semana, al estar la azul por encima de la roja, es una tendencia muy alcista. Y en diario, sí es verdad que como ahora hay un movimiento bastante errático, bastante lateral, pues ahora mismo está un poco indecisa entre la roja y la azul, que ahora se cargará porque hay veces que tarda un poquito, pero podéis ver que la azul sigue estando por encima de la roja, por lo tanto sigue identificando que la tendencia es alcista. Así que, importante a la hora de analizar un gráfico, qué es una vela japonesa, qué es una tendencia alcista o qué es una tendencia bajista, cómo identificar los soportes y las resistencias, y luego estos indicadores que son las medias móviles nos ayuda también a identificar si la tendencia es alcista o bajista. Yo creo que ha quedado claro en este sentido cómo hacer todo este tipo de análisis en diferentes instrumentos financieros, así que espero que os sirva de ayuda, chicos. Oye, ha sido muy interesante, Alex. La verdad es que he estado ahí desconectado para dejarte toda el protagonismo a ti. Y la verdad que es muy interesante, sobre todo para eso, para la gente que empieza, esas barras muchas veces no sabemos. Yo cuando empezaba no sabía ni qué narices eso, qué era, ni qué representaba o dejaba de representar. Así que, oye, Alex, creo que para esta segunda sesión ha quedado estupendamente explicado qué es esto de las barras, las tendencias. Sí. Y nada, el próximo jueves otra sesión más donde hablaremos un poquito más de trading y exploraremos más cómo hacer operaciones dentro de Prime XBT. Alex, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.